Hermanos, se cortó el vídeo, perdonen por favor, pero les ruego que escuchen las dos condiciones para recibir las promesas que Dios nos ha hecho en esta tierra de los vivientes. Tienen dos condicionantes: una, no perder la fe, y otra, no culpar a nadie de que son los responsables de que no la hayamos recibido. Y ahora vamos a entrar a la sepultura del Señor Jesús. A partir del verso 38, hermanos, dice: después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe como de 100 libras. Estos eran hombres riquísimos, importantísimos, príncipes allí en el templo de los israelitas. Pero actuaban en secreto, hermanos. ¿Y saben por qué no los critico? Porque yo conozco la persecución. En Cuba la persecución era terrible contra todo lo que se llamara Dios. Y hacíamos las cosas ocultas, pero hacíamos cosas maravillosas escondidas. Ellos también tenían miedo. Todo el que está perseguido se esconde, porque no es tonto, tiene que hacer un trabajo. Y si tiene que ser oculto, pues oculto. Y ellos, en medio de todo aquello y de aquel temor y de que se escondían, fueron fieles. Y le pidieron a Pilato que le entregara el cuerpo de Jesús. Fíjense si eran fieles, que dice aquí en Lucas 23, 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. Fíjense, había entendido que el reino era espiritual. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. No había estado de acuerdo cómo se habían comportado. Pidió el cuerpo de Jesús. Es decir, eran gente que esperaban el reino, habían entendido todo. Lo hacían ocultamente. ¿Por qué? Por temor a la persecución. Todos los que somos perseguidos hacemos esto, hermanos. Nos escondemos un poco, pero hacemos grandes obras, hermanos, grandes obras. Y entonces dice el Señor, sigue diciendo aquí, en el verso 40 del capítulo 19. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hicieron todas las cosas rapidito, rapidito, porque venía la cena de la Pascua. En el lugar donde había sido crucificado, escuchen esto, hermano. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Qué opinan ustedes que había un huerto allí? ¿Dónde pusieron a Adán? En un huerto. ¿Dónde ha cumplido la sentencia de Adán de que si comía del árbol del bien y del mal moriría? ¿Dónde murió el Señor Jesús? En un huerto, hermanos. Dicen que el huerto está ahí cerca de Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero que en la cerca, del lado allá de la cerca, había un cordero. Y él también está en el lugar de Moriah, un poco más allá, de donde iban a sacrificar a Isaías, el hijo de Abraham, a Isaac, el hijo de Abraham. Digo yo a Isaías, estoy al hijo de Abraham. Había un huerto, hermanos, y en un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Aquello no estaba contaminado por nadie, estaba nuevo para él. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y después ustedes van a ver qué importancia, cuando hablemos de su resurrección, tenía aquel huerto, que Él estuviera en aquel huerto. Que Dios le bendiga grandemente, hermanos, pero grandemente. Que el Señor les bendiga una vez más. Amén y amén.